caserío El Valor, en la actualidad es comprensión de la provincia de Cubamba. Aquí precisamente estamos ante un mausoleo. En la nada encontramos un mausoleo. Y aquí esto tiene una historia muy interesante que el día de hoy vamos a contar. Aquí precisamente en el año de 1984, en esta parte aconteció un fatídico accidente donde murieron 21 personas. Fue un accidente aéreo en donde un avión en donde iban precisamente a Piura. Murieron 21 personas después de la explosión del mencionado avión. Aquí muere un personaje muy conocido en el ámbito nacional y internacional. Me estoy refiriendo al sacerdote jesuita Romeo Luna Victoria. ¿Y quién fue el sacerdote jesuita Romeo Luna Victoria? Un sacerdote muy ligado al proletario peruano. Un sacerdote que consagró su vida a la clase obrera. Él nace en Trujillo, dedicado al trabajo educativo, fue catedrático en la Cantuta. Precisamente en la Cantuta hay una polémica con Abimael Guzmán, donde le deja en ridículo, porque en ese entonces Abimael Guzmán era un catedrático de la universidad. En la Universidad de Huamanga, donde también ahí era pues catedrático Abimael Guzmán. Aquí dejó de existir una de las mentes más brillantes de nuestro país, un antropólogo, un estudioso del mismo marxismo. Escribió libros muy interesantes que pocos probablemente se conocen, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo y el marxismo. Él trataba de unificar lo que era, o buscar un punto de encuentro entre lo que era el socialismo y el humanismo. Trabajó también con Velasco Alvarado, fue parte del Ministerio de Educación, en donde él decía que no podía ganar más que un profesor. Aquí dejó de existir una de las mentes más brillantes, uno de los cultores del cristianismo verdadero, precisamente aquí en El Valor. Una de las frases del gran de esta mente cristiana era, por ejemplo, decía: para hacer la justicia no hace falta pedir permiso. Otra de las frases importantes que ha quedado para nuestra historia es cuando decía: la materia prima de una nación es la materia gris de su gente. Muy ligado al pensamiento progresista, incluso en ese tiempo los medios de comunicación, porque él también era columnista del diario El Comercio, se especuló mucho de que, como había apoyado a la revolución de Velasco Alvarado, probablemente ese accidente había sido quizás producto de una manipulación del avión en la cual viajaban. Luna Victoria, es parte también del imaginario, ¿no? Algunos estudiosos de su obra y también de su muerte indican de que en ese momento, cuando estaba pasando el trágico momento, la desesperación, el pánico, desesperaba a la gente. Dice que Luna Victoria sacó su atuendo de sacerdote y comenzó él a buscar la tranquilidad como todo buen sacerdote jesuita. Saca su estola y su breviario, donde seguramente ayuda al buen morir. Y en una frase, incluso cuando él muere, encuentran en su carbonizado su cuerpo una frase en su breviario que decía: ayuda a los que van a morir. Y aquí precisamente murieron 21 personas a causa de un accidente aéreo. El avión despega aquí nada más en el sector Valor y aquí explosiona. Un 18 de diciembre del año de 1984, Bagua sucumbe ante el sonido, donde aquí dejó de existir nuestro sacerdote Romeo Luna Victoria. Apoyó bastante la revolución de Velasco Alvarado, parte del Ministerio de Educación. El propio Velasco Alvarado, envía a universidades extranjeras para que él exponga incluso su nuevo proyecto que estaba implantando en ese tiempo Velasco Alvarado. Al mismo tiempo él decía: en revolución educativa no puede haber una revolución agraria. Ayudó mucho a cimentar el pensamiento progresista y defensa proletario peruano.